Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Venimos compartiendo que somos herederos. Cuando nosotros escuchamos la promesa, uno se imagina es una, pero compartíamos que el nuevo pacto de gracia está sobre mejores promesas. También vimos que cuando Dios le dijo a Abraham la promesa, veíamos que eran varias. Entonces, cuando escuchemos las promesas, es igual a decir la promesa de Dios. Todos somos herederos. Dios nos llamó para conocer que somos herederos y la herencia de cada uno de nosotros es la promesa de Dios. Decíamos que no importa la situación, no importa la circunstancia en que cada uno estemos, esa promesa cuando Dios nos llama comienza a revelarse a nuestra vida para que la disfrutemos aquí en la tierra. Las promesas de Dios en el nuevo pacto de gracia no tiene ninguna diferencia porque es para todos sus escogidos, el linaje escogido que Él llamó. No importa la situación económica en que se encuentre usted hoy, para que la promesa de Dios se haga realidad en su vida. No importa la situación familiar en la que se encuentre usted hoy, para que las promesas de Dios se hagan realidad en su vida. No importa su estado de salud hoy, para que las promesas de Dios se manifiesten en su vida. Para esto vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículo 16 al 22. Romanos capítulo 4, versículo del 16, y vamos a leerlo primero hasta el 18. Dice así, Romanos 4 del 16 al 18. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser Padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Gracias. Si vemos la promesa, dice en Hebreos la revelación, que como fue en Abraham es en nosotros. ¿Cómo Abraham disfrutó de las promesas de Dios? Por fe. Hay una sola manera, es por fe. Significa que no va a ningún rito, no necesita de hacer ninguna penitencia, no necesitas de hacer un sacrificio, no necesitas de ir a un sitio específico para que Dios te dé una bendición. No. El pacto de gracia, las promesas que Dios te llamó para que usted conozca y disfrute de ellas, se logran de una sola manera, por fe, no más. Leamos el versículo 19 al 21. En Romanos capítulo 4 del 19 al 21, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La manera de alcanzar las promesas del nuevo pacto de gracia es por fe. En Abraham dice él que no se debilitó la fe. Como la clave es la fe, esa fe nosotros debemos de estar como fortalecida. Y dice que él se fortaleció. Si se fortaleció, significa que hubo unos tiempos
en el entorno le podían llevar a dudar, pero dice que no dudó. ¿Qué hizo él? Se fortaleció en la fe. Abraham se fortaleció en la fe. Nosotros escuchamos las promesas de Dios y coloca el ejemplo de él, de su entorno. Una de las promesas era tener un hijo con su esposa, pero él veía la situación, él veía la realidad. Y Abraham veía esa situación que él tenía, eran ancianos, la esposa era estéril, eso era una realidad. Pero se fortaleció en la fe. ¿Cómo nos fortalecemos nosotros en la fe hoy? Al leer la palabra cada día. Por eso enviamos una meditación cada día al ingresar a la página evangeliodelagracia.com. Y le animamos a todos, los niños, los jóvenes, todos los que nos congregamos, a que usted ingrese a la página evangeliodelagracia.com. Está la palabra. Al leer la palabra todos los días, la fe es por el oír y el oír la palabra. Abraham hablaba con Dios, Dios hablaba con Abraham. La única manera de fortalecer la fe es al leer la palabra y es personal. Por favor, en su casa su papá, su mamá, su hermano, firme la palabra, dice esto, como Abraham. La palabra dice que me va a dar un hijo, me fortalezco en lo que dice Dios, no en las circunstancias y la situación. Era por lo que él hablaba con Dios, personal. Hace 8 días hablábamos de Lot. No lo había llamado, pero era escogido. ¿Cuál es la diferencia? El llamado. Dios nos llamó a cada uno a entablar esa relación personal. Si cada uno no lee la palabra, si cada uno no tiene esa relación, fe de cada uno va a estar, una persona va a estar débil, otra persona va a estar ¿cómo? Fuerte. Por eso la Biblia dice que el fuerte debe de sostener al débil. Como congregación debemos de orar que todos seamos fuertes y la persona que Dios vaya añadiendo, mostrarle el camino para llegar a ser fuerte en la fe, fortalecido. Es como el ejercicio. Si una persona hace ejercicio todos los días, sus músculos van a estar fortalecidos. Uno ve los deportistas de alto rendimiento, unos terminan su ciclo de alto rendimiento 10 años después, unos idénticos, su parte muscular igual, y otros ya los músculos no se ven. ¿Cuál fue la diferencia? Que unos continúan todos los días ejercitando el músculo. Los otros, al salir del alto rendimiento, lo dejan de hacer. Uno se debilita, el otro se fortalece. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Cada día leer la palabra. Porque las promesas de Dios es por fe. Y lo que vemos y lo que sentimos nos van a hacer dudar. ¿Y cómo no dudo? Fortalecer la fe como lo hizo Abraham. ¿Cómo vamos a heredar las promesas? Hay un solo medio, la fe, no más. ¿Y cómo hacemos para que esa fe esté fuerte? Leer la palabra. Leer la palabra. Cada día se va fortaleciendo nuestra fe. Vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 16. Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15. ¿Solo la palabra de Dios era suficiente para que Abraham estuviera?
confiado de que se iba a cumplir. Pero ¿qué hizo Dios? Juró. Dios le dio la palabra a Abraham y veíamos hace 8 días que luego juró por sí mismo de que lo que él decía se iba a cumplir. Dios te llamó para que conozcas eso. ¿En qué está la promesa? Está en Él y que Él juró. Ahora miremos lo que dice Hebreos 6, del 16 al 18. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, en esa promesa estamos incluidos nosotros. Cuando Dios le juró a Abraham, juró también a todo su linaje escogido. Es decir, ese juramento también fue para nosotros. Entonces dice el versículo en el 16, no pensemos ahora, porque ahora un juramento, ¿qué pensamos nosotros? Alguien me juró algo, ¿uno qué dice? Eso de nada sirve. Dígalo, jure y no jure, eso no me sirve a mí. Quedo igual de intranquilo, igual de preocupado, igual. Pero eso no era hace años. El siglo pasado no era así, y menos en la época de Abraham. En la época de Abraham, ¿cómo se hacían los negocios? De palabra y adicional de juramento por alguien mayor. Por eso Dios lo hace con Abraham de esa manera. Y nos lo dice a nosotros. Juró. ¿Qué hizo Dios? Juró. Entonces, cuando en lo natural dice que es el fin de toda controversia, ¿sí? En lo natural es el fin de toda controversia. Es decir, que en la parte nuestra del mundo natural, cuando alguien jura, queda tranquilo. Le juro que el negocio va a ser así, en tal día le doy la plata. En esa época, la persona, ¿cómo quedaba? Tranquila, no hay problema. Como era así, entonces dice el versículo 17, por lo cual Dios, queriendo Dios mostrar más abundantemente, Dios queriendo mostrar más abundantemente, podría haber dicho Dios, queriendo Dios mostrar a los herederos, o abundantemente, una redundancia. Dios lo que enfatiza es el privilegio. ¿A quién le va a mostrar? ¿A toda la gente? A los herederos, a su linaje escogido. Y para mostrarle, Dios llama. Si Dios no llama, ¿cómo le va a mostrar? Recordemos la historia de Lot. Lot escogido, pero Dios no le mostró. Dios te llamó y te está mostrando cada día más. Y a veces tenemos en poco el llamado de Dios. Dios me llamó y como que si eso fuera normal. No, Dios nos llamó y Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Dice que el que inicia la obra, la termina. Entonces el versículo nos muestra que Él, para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, pero el nuevo pacto de gracia tiene muchas promesas. La promesa encierra todo. Él luego dice, y la inmutabilidad de su consejo, inmutabilidad que no cambia, siempre es el mismo. Las promesas que Dios le revela a Pablo, el nuevo pacto de gracia, y él disfrutó, son las mismas promesas de hace 300 años, son las mismas promesas de hace 1000 años, son las mismas promesas de hoy. No, es que como la ciencia avanzó, las promesas de Dios quedaron obsoletas. No,
La ciencia va a continuar avanzando, pero la promesa de Dios, ¿cómo va a ser? La misma, porque es el cimiento de la vida, es el fundamento. Lo otro está afuera y va a ir cambiando, todo cambia. Por eso es muy importante lo que hoy Dios va a mostrar. Y pedimos a Dios que nuestra mente esté alerta, porque es maravilloso poderlo ver. Recuerda que la palabra dice que Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos lo de la promesa. Entonces, ¿qué dice? Entonces dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Por qué debemos de estar tranquilos? Porque es que Dios, dos cosas que es imposible que Dios mienta. Primero, Dios no miente, lo vimos en la esencia de Dios como es Él. Dios no miente. Pero aparte que Dios no miente, esas cosas inmutables que siempre son la misma, la promesa y el juramento. Recuerda que en el juramento de Abraham fuimos incluidos. Entonces, esas dos cosas que nos dan la seguridad, su palabra y el juramento, de que la promesa de Dios en nuestra vida se va a cumplir. Todas las promesas de Dios vimos hace 8 días que se cumplieron en la vida de Abraham. Así se van a cumplir en nosotros todas las promesas. Dice, para que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido a asirnos. Asirnos es agarrarnos, aferrarnos. ¿Aferrarnos de qué? De la promesa de Dios, de la palabra de Dios, que Dios no miente y que sin necesidad Él juró por sí mismo. O sea, es un certificado de cumplimiento, porque no importa el entorno, no importa la situación, el milagro sucede. ¿Qué vimos en la vida de Abraham? Milagros. Por eso se cumplió la promesa. ¿Qué sucede en la congregación? Milagros cada día. ¿Qué sucede en nuestras vidas? Milagros para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Siguiendo en el versículo, Hebreos capítulo 6, versículo 19 y 20. La promesa y el juramento, recuerda. Una promesa de Dios para nuestra vida ahora. Una promesa para su linaje escogido es que Él se llevó las enfermedades. Por su llaga hemos sido curados. Y la persona va del médico y le muestra el diagnóstico y le muestra el resultado de los exámenes. Sí, el resultado del examen es malo, ¿pero qué? Pero está la promesa. El resultado es pasajero, la promesa permanente. La promesa no cambia. Entonces, las promesas de Dios y el juramento, teniendo en mente eso, la promesa de Dios y el juramento, ¿qué sucede en nuestra vida? Hebreos 6, 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La promesa es algo futuro, tengo que esperar que se cumpla. Hoy vimos testimonios de situaciones difíciles, pero vimos cómo el poder de Dios, el milagro se cumple. El alma, la promesa de Dios y el juramento son ancla segura y firme para nuestra alma. El alma es donde están nuestras emociones. El alma es donde está nuestra voluntad. El alma es el lugar que decimos, me levanté feliz, me levanté triste, me levanté aburrido, estoy angustiado, estoy preocupado. Esa es el alma, algo etéreo. Como es algo etéreo que no se ve, pero sí lo sentimos,
cómo en un mundo de tanta turbulencia como la que estamos pasando, cómo el alma va a estar tranquila, cómo el alma va a estar segura, confiada. Coloca el ejemplo, Abraham no dudó, Abraham estuvo plenamente convencido. Abraham, ¿cómo vivió? Tranquilo. ¿Cómo vivió? Seguro. Su alma, porque tenía en mente la promesa de Dios y el juramento, lo veíamos hace 8 días. Hoy para nuestra vida, dice que para nosotros los herederos, esa promesa y ese juramento es firme, segura. Para nuestra alma, un ancla, es como tirar el alma como si tuviera un ancla, que es la promesa de Dios que no nos deja movernos. ¿Y qué es que nos deje mover el alma? Pues que lleguemos a tristezas profundas, que lleguemos a angustias profundas, que lleguemos a incertidumbres profundas, que comencemos a pensar cosas que no son. La promesa de Dios, tener la promesa de Dios y el juramento que hizo Dios, tenerlo en mente, tenerlo en cuenta. Dicen, la palabra de Dios es obsoleta, ya no sirve. ¿Para qué lee la Biblia? Hoy oramos que sea claro que las promesas de Dios es lo único que le da vida al alma. La palabra de Dios es lo único que le da vida al alma. Jesús dijo, vine a traer vida y vida en abundancia. ¿Para quién? A todos los herederos. Todos los herederos. Dios nos llamó a eso, a cada uno de nosotros, para caminar por fe. Entonces, ¿qué circunstancias hay? ¿Qué situación tienes en la vida? Anhelos, deseos. Y está la adversidad, está la dificultad. Pero la adversidad, la dificultad no son mayores que la promesa de Dios. La promesa de Dios se va a cumplir en nuestra vida. ¿Qué nos corresponde? Lo que hizo Abraham, Abraham le dijo, salga a la tierra prometida. Abraham salió por fe, caminar. ¿Qué nos corresponde? Avanzar por fe, hacer lo que nos toca en cada área por fe, porque Dios le va a abrir. Dios le va a abrir el espacio que usted necesita, la empresa donde usted va a trabajar, los negocios. Dios los tiene. ¿Qué les corresponde? Estudiar, prepararse, capacitarse. Donde usted esté, lo que desarrolle, Dios lo tiene. Que la promesa y el juramento, esas dos cosas hizo Dios, son el ancla para nuestra alma. Un barco tira el ancla, llega el viento, y el barco va a un lado y va a otro, pero el barco sigue firme gracias al ancla. ¿Cuál es nuestra ancla? La promesa de Dios. Pero debemos de conocerla. Si no leo la palabra, así sea un escogido, y si Dios me llama y me las quiere mostrar, pero yo no leo la palabra, entonces no voy a disfrutarlas. Y comienza la persona que está al lado a mostrarme cosas. Usted ya vio esto acá y vio la situación y miró acá y ve lo que está pasando acá y sí se nota todo esto. Usted está viendo todo eso. Si no tiene una buena relación con Dios, si no tenemos una buena relación con Dios, vamos a terminar hablando como todos hablan. ¿Y de qué nos olvidamos? Del ancla. Entonces comenzamos de un lado para otro. ¿La promesa cómo es? Es la misma. Recordemos, la promesa es la misma. Es la misma. Lo que Dios tiene en la palabra es la misma hoy y dentro de 20 años. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada día es más clara en nuestro entendimiento la promesa. Dios se hizo pobre para enriquecer a todo su linaje escogido. Un linaje escogido de Dios sobre la tierra, no le falta nada. Por causa de la promesa de lo que Él hizo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Desarrollar el talento. Tranquilos, disfrutando.
Nosotros disfrutamos del trabajo, del talento, lo que cada uno haga, usted disfruta. La promesa es lo que vamos a disfrutar. En cada área de la vida es la misma. Entonces, conocerla nos va a permitir esa vida sobrenatural, familia. Y nos permite estar firmes, no de un lado a otro. Firmes que la gracia es la verdad. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todos vivimos para Dios, todos. Cuando habla dice que el Señor recibimos la herencia, la recompensa de Dios, no de la empresa, no del familiar, no del amigo. Dios que usa medios, Hacemos mucho énfasis que cada día hay más situaciones difíciles en los hogares. Y oramos que en nosotros sea clara la promesa, una de las promesas de Dios. Con eso, los hogares van a ser diferentes. Todo hijo que tenga su papá y su mamá sobre la tierra debe de honrarlo. Todo hijo, no importa la edad, no es la edad. Todo hijo que tenga su papá y su mamá sobre la tierra debe de honrarlo. Debe de honrarlo. ¿Cuál es la promesa? Que le va a ir bien y que va a tener mucha vida sobre la tierra, larga vida. Y vida es chévere, bien. Entonces usted dice, usted escucha, no, es que ese negocio le va mal. ¿Cuál es su ancla? Usted sabe trabajar, estudiar, usted lo que usted sabe lo desarrolla. Pero el ancla es que usted honra a su papá y a su mamá. Como usted honra a su papá y a su mamá, hay una promesa que le va. Entonces usted escucha aquí cosas, escucha allá, y usted está angustiado y preocupado. No. ¿Y por qué? Yo honro a mi papá y a mi mamá. ¿Usted le va a decir eso? Entonces lo que yo haga, ¿me va a ir qué? Bien. ¿Y por qué me va a ir bien? Dios dijo, Dios juró. Así es. ¿Y qué hay que hacer? Nada. ¿Cómo es? Por fe. Tiene que hacer una penitencia, tiene que hacer un sacrificio, tiene que viajar, tiene que ir, tiene que sacrificarse, tiene que hacer, no nada. Dios dijo y ya. Nos toca es hacerlo. No, es que mi papá es mala gente, mi mamá, usted verá cómo me trata, cómo me trató, se olvidó, mi papá eso no me ha... No importa. No importa cómo haya sido su papá y su mamá, si está sobre la tierra, pedimos hoy que Dios alumbre nuestro entendimiento. Como hijos, nos toca que honrarlos, amar, respetar, y llega un momento de la vida que se retribuye. Obediencia, retribución, es la promesa. ¿Usted por qué en medio de este mundo tan turbulento sabe que le va a ir en la vida? Porque tenemos la promesa de Dios. Ese es un ejemplo. ¿Quién servimos? A Dios. ¿Usted por qué honra a su papá y a su mamá? Por Dios, porque usted vive para Dios. Y en el trabajo, ¿por qué da toda su capacidad? Porque usted vive para Dios. Y si ahí no le reconocen su capacidad, Dios lo mueve y lo lleva a un sitio que la reconozcan. Dios lo mueve, le da la idea, vaya a otro lado, lo llaman. Sucede algo, pero debemos de trabajar es para Dios, no al ojo. Nosotros vivimos para Dios en una promesa. ¿Y cómo va a estar nuestra alma? Tranquilo, seguros, como vivía Abraham, de esa manera. No importa el entorno, porque nuestro entendimiento, nuestra alma está en la promesa. Nosotros no la olvidamos. Nosotros somos el pueblo de Dios, herederos que tenemos en cuenta la promesa. Entonces usted va caminando y un problema, todo es para bien. Todo es para bien, para los que aman a Dios.
entonces sé que eso que aparentemente es malo, a futuro va a ser para el bienestar. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando Jesucristo vence, nos lo dio todo, tanto en lo natural como en lo espiritual. La piedad se refiere al espíritu y a la vida se refiere a lo natural. Dios ya nos lo dio todo. Una herencia está lista. Recuerda, somos herederos. En esa herencia salimos a trabajar, a recoger en la parte natural, pero también la parte. Entonces dice que Él ya nos lo dio todo por medio de su poder. ¿Cómo nosotros disfrutamos de eso? Dice que Él nos llamó y es mediante el conocimiento. Ya todo está. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Conocimiento. Por eso les animamos al estudio bíblico, en el amor de Dios. Las redes sociales mueven muchas cosas y lastimosamente lo que se mueve más es la mentira, el engaño. Pero eso lo mueven de una manera muy bien elaborada. Desde el 2015 hemos mostrado hacia dónde va el mundo conforme a la palabra, la congregación. Eso nos da seguridad y tranquilidad. ¿Qué se está formando en el mundo? Nosotros debemos de tener en mente esa palabra, que es la profecía de Dios. Si no, ante tanta turbulencia y tanta información, comenzamos a creer y pensar todo lo que los demás piensan y cómo vive la persona, pues angustiada y preocupada por todo lo que dicen. Pero si tenemos en cuenta la profecía, sabemos que el mundo se está formando uno y es por medio de alianzas. Y es muy importante el conocimiento, los estudios bíblicos. Cada día más las guerras espirituales y los exorcismos. Usted se siente mal, le va mal en el trabajo, en el hogar, en la familia, cualquier cosa que le esté yendo mal en la salud, causa de los demonios y del diablo. Pero la palabra te muestra qué es. Si no estamos en los estudios bíblicos, comenzamos a hablar y decir lo que dicen los demás. Entonces es muy importante porque es por el conocimiento. Y dice en el versículo 4, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo son las promesas de Dios? Preciosas y grandísimas. Pero cuando uno habla de las promesas de Dios, recuerda que lo que desea Dios en nuestra vida es una vida sobrenatural que solo Él brinda. La economía, una buena economía, hace parte del reino, hace parte, está incluida, pero ese no es el reino. Por eso Dios la identifica como la añadidura, la ñapa, lo no importante. ¿Y cómo no va a ser importante una buena economía? Es más importante nuestra alma. Si no, gente con tanto dinero, ¿cómo va a estar inmersa en alcohol y drogas? Si una buena economía lograra dar paz al alma, entonces las personas no caerían en drogas ni alcohol, porque su alma como estuviera en paz, tranquilos, en gozo. Lo único que nos ancla el alma son las promesas de Dios, su juramento, la palabra de Dios. Nos da paz a esa alma.
Tenemos que tener esa relación presente siempre. Las promesas de Dios que son preciosas y grandísimas. Y uno lee una promesa de Dios, aquí dice que es preciosa y uno la tiene en poco. Eso es imposible, eso no se cumple. Todas las promesas de Dios son preciosas, de gran valor, no se pueden comparar. Pero el fin es llegar a participar de la naturaleza divina aquí en la tierra. Llegar a participar de lo sobrenatural aquí en la tierra por el poder de Dios en nosotros. El poder de Dios en nosotros, Dios vive en nosotros. Ese poder es el que nos aparta del mal. Que cada día nuestra alma tenga una conciencia limpia. Sí, una conciencia limpia. Solo lo hace la palabra de Dios. Que cada día caminemos sin avaricia, sin codicia. Que cada día caminemos sin vanidad, sin envidia. Que cada día vamos caminando con un alma más limpia, una vida sobrenatural que nos aparta del mal. No devolviendo mal por mal. Solo es posible porque las promesas de Dios se hacen verdad en nuestra vida. Y llega añadido los deseos de tu corazón. Llega y te da más de lo que pides y entiendes. Y Dios lo está haciendo en la congregación. Tiene realmente valor. Nuestra alma. Llegar a participar de lo sobrenatural que es apartados del mal. Una de las promesas es que Dios nos llama a participar de la santidad aquí en la tierra. Por su poder. Esa es la promesa de mayor valor. De mayor valor. A medida que disfrutamos de eso, vamos a estar disfrutando del reino de Dios, de la gloria de Dios y vamos a estar felices sobre la tierra. Los deseos y los anhelos del corazón, Dios nos los da. Están incluidos. Están incluidos. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo más viene añadido. Es cambiar las prioridades. Porque a veces solo nos enfocamos en lo material. Pensando que al solucionar lo material, voy a solucionar la vida. No, es primero la relación con Dios, vivir en las promesas con Dios por fe, aplicar su palabra, que lo demás se arregla. Lo material Dios nos lo da, porque fue lo primero que Él hizo cuando vino a la tierra. Él se hizo pobre. Lo primero que Él hizo fue solucionar para su linaje escogido el tema del dinero. Recuerda que en el dinero, acorde a la capacidad de cada uno, para que no vas a caer a mirar al lado en envidias. No, en la capacidad de cada uno. Lo importante es desarrollar la capacidad de cada uno poco a poco. Y disfrutamos de las cosas y no nos falta nada. Para finalizar la prédica vamos a Hebreos 10:23. ¿Qué tenemos de las promesas de Dios para nosotros? Es para nuestra alma. Mientras se hace realidad la promesa de Dios, mejorar la salud, mejorar la economía, las relaciones familiares, las relaciones personales, mientras todas esas promesas se hacen realidad, ¿cómo va a estar nuestra alma hoy? Va a estar como si ya fueran realidad. Cuando se hace realidad algo, ¿cómo estamos nosotros? Bien, disfrutando ya, es real. Salí de deudas, estoy bien de salud, la relación de la familia, los hijos, el trabajo, la economía. Entonces uno dice, estoy bien porque lo está viendo. La promesa es que eso va a estar, pero aquí que aún no está, ¿cómo vamos a vivir? Dios nos va a dar su paz, Dios nos va a dar su gozo, Dios nos va a dar su fe. Esa vida que viene de Él para que cada día vivamos bien. El reino es hoy, disfrutar y las promesas se van a ir cumpliendo. Por eso es muy importante lo de Hebreos 10:23. Mantengámonos
firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién fue que nos prometió? Dios. ¿Y cómo es Dios? Fiel. Así seamos infieles, Él es fiel. Él permanece fiel. Las promesas son dadas por Dios. Debemos mantener firmes. Para estar firmes, la relación con Él. Si no tenemos relación con Dios diaria, vamos a estar débiles. Sí, vamos a estar débiles. Cada uno, por favor, debemos de apartar un tiempo donde usted le cuente a Dios sus cosas, le cuente a Dios sus anhelos, sus peticiones, sus preocupaciones, sus deseos, y lea la palabra. Cuando lea la palabra en la oración, debe pedirle que Dios alumbre nuestro entendimiento, que le sea claro, que cada día la entienda más para aplicarla. En un mundo que nos dicen que ya la palabra de Dios es obsoleta, y recuerda que es lo de mayor vigencia, porque obsoleto es todo lo que usamos hoy. Esto que usamos hoy, que nos parece lo último, esto sí es obsoleto. Esto es obsoleto. Pero la palabra de Dios, que hoy tiene la promesa, es vigente. Y este aparato en 3 años va a ser obsoleto, en 10 años. Pero la promesa que tienes hoy, que es vigente en 10 años, va a ser igual de vigente. Entonces, familia, por favor, valoremos las grandísimas promesas que tenemos de Dios, estar firmes porque el milagro sucede, porque Dios nos llamó a heredar las promesas. Y usted dice, yo no conozco las promesas. Le animo a que vengan 8 días. Escuche las promesas de Dios. Y esas promesas están para todo su linaje escogido. No importa el país, no importa la región, no importa sexo, no importa educación, no importa clase, no importa color de piel. Las promesas es para el linaje escogido de Dios. Y Dios nos llamó para tener eso en nuestra alma y cómo vivir cada día de manera sobrenatural, en el gozo y la paz del Dios vivo. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.